Hola con todos, todas y todes. Mi nombre es Agustín Grandes Mariño y soy el docente a cargo de esta sección del curso, donde veremos protección internacional y nacional de los derechos sexuales, con énfasis en la diversidad sexual y su relación con el derecho a la identidad. Para eso comenzaremos con un primer subtema. En este primer subtema abordaremos qué entendemos por diversidad sexual, la relación con el derecho a la identidad y estableceremos algunas conclusiones vinculadas a esta temática. Partamos primero desde las definiciones. Y creo que esto es muy importante graficarlo, ¿no? Cuando hablemos de la diversidad sexual, nos estaremos refiriendo mucho al concepto de identidad sexual, en el sentido de tener una definición que nos permita abarcar a la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual del individuo, como una categoría que ha sido mencionada en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y como veremos más adelante en nuestro curso, como una categoría que tiene protección convencional y también un reconocimiento dentro de nuestro ordenamiento nacional. Es muy importante, digamos, identificar la categoría de identidad sexual que justamente abarca todo, digamos, este concepto macro de diversidad sexual porque la podemos reconocer en jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es así, por ejemplo, que tenemos el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, que es el primer caso que justamente desarrolla con una mención expresa y directa a la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual como categorías protegidas contra la discriminación dentro del marco convencional. Es una cuestión creo que muy importante y muy valiosa de cara justamente a este registro, ¿no? De entender a la identidad sexual como una serie de, digamos, de elementos que componen la identidad de un individuo, donde iremos definiendo cada uno, luego aparecen la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual del individuo, ¿no? Este concepto de identidad sexual también ha sido desarrollado en la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana y de manera más reciente en el caso Vicky Hernández y otros versus Honduras. Un poco estableciendo que no es una definición que estemos creando solo desde la doctrina, sino que también ha sido desarrollada en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pasemos a describir cada una de las definiciones que hemos planteado en esta idea de la identidad sexual. Son cuatro grandes definiciones que vamos a abordar primero, que creo que son muy importantes y nos van a permitir justamente entender, reconocer, visibilizar cuestiones que creo que son muy importantes de cara a entender de qué hablamos cuando hablamos de diversidad sexual y a qué hacemos referencia en cómo se vincula eso con el derecho a la identidad. Empecemos con una primera definición vinculada con sexo. Sexo lo definimos de la siguiente manera: sistema biopolítico de diferenciación basado en la presencia de determinados cromosomas, niveles hormonales, órganos reproductivos, órganos genitales externos y características sexuales secundarias. Aquí me detengo un momento. Se habrán dado cuenta que de la definición hablamos de un sistema biopolítico. Y eso es muy importante recalcarlo y desarrollar. ¿Por qué hablamos de un sistema biopolítico? Hablamos de un sistema biopolítico porque muchas veces se entiende que la categoría sexo, es decir, esta categoría binaria de masculino y femenino, hombre y mujer, se definen únicamente desde la biología. La biología como un estándar único, establecido, es decir, esta visión como científica del sexo, cuando lo que vemos desde la realidad, desde la propia biología, es que la biología nos determina dentro de, digamos, la composición cromosomática, dentro de los niveles hormonales, dentro de los órganos reproductivos, dentro de los órganos genitales externos y características sexuales secundarias, una serie de variables que se pueden ubicar o no dentro de lo que la estandarización ha llevado a entender que es, digamos, el sexo femenino o el sexo masculino, ¿no? Y aquí me detengo un momento adicional porque nuevamente reflexionemos cuando existe el primer registro de sexo digamos, en los documentos de identidad, el primero en aparecer es el certificado de nacido vivo.
A ningún bebé se le hace un examen de cariotipo. Lo que se visibiliza desde la genitalidad externa es lo que determina el sexo. Y esa determinación del sexo no considera que tal vez puedan haber niveles hormonales distintos, órganos reproductivos, digamos, con algunas características particulares, que justamente rompen el registro binario de masculino y femenino. Por ejemplo, existen las identidades intersex, que son conocidas en el mundo médico como anomalías de diferenciación sexual, es decir, variables dentro de esta serie de elementos que no necesariamente determinan que una persona, digamos, cumple el estándar establecido, no científicamente, sino determinado por, digamos, los sistemas registrales nacionales, para ser calificado como hombre o como mujer. Es por eso que hablamos de sistema biopolítico. No es un sistema biológico que se base en las categorías biológicas, digamos, en cada uno de estos elementos para determinar, digamos, la cercanía o no a lo masculino o lo femenino, sino por el contrario son formas en las cuales el sexo para fines registrales se determina con características muy particulares que no necesariamente representan la diversidad biológica que el sexo comprende, ¿no? Es por eso que hablamos del sexo como un sistema justamente biopolítico, porque lo que nos remite es, hay una toma de decisión para que el sexo sea binario en los sistemas registrales, masculino y femenino. Y esa decisión no es solo basada en la biología, tiene elementos basados en la biología, pero también es una determinación de lo que es la estandarización del cuerpo humano, donde cualquier variable, como por ejemplo mencionaba el de las personas intersex, rompe esas categorías binarias y por lo tanto nos deja en un espacio gris, donde la biología, digamos, una biología que responde también a una determinación política, no logra determinar, digamos, a dónde deberían estar registradas estas personas, ¿no? Y eso, digamos, lleva a un espacio de desprotección también importante y necesario de reconocer. Es por eso que hablamos del sexo como una categoría biopolítica, y es importante también pensar el sexo fuera de la genitalidad externa, que es uno de varios componentes que conforman justamente el sexo como categoría biológica. Con esa definición, pasemos a la definición de género. Género lo entendemos como las características que socialmente se atribuyen a las personas de uno u otro sexo o en función de su orientación sexual. Como vimos en la definición de sexo, el sexo determina ya una suerte de binarismo, ¿no? La persona, por la genitalidad externa, será hombre o será mujer. Y a partir justamente de esa determinación biopolítica, la sociedad, la cultura, las construcciones sociales justamente determinan o establecen determinadas características que se esperan de un hombre por ser hombre y de una mujer por ser mujer o por haber nacido, digamos, con el sexo, digamos, registral de mujer, con el sexo registral de hombre. Justamente pensemos en nuestras dinámicas cotidianas, dinámicas familiares, dinámicas amicales, cuáles son esos estereotipos, esas características que se construyen en función del género. Es decir, ¿qué es aquello que se espera del hombre en esta definición tal vez tradicional del hombre proveedor o el hombre cuidador? ¿Y qué se espera de la mujer en relación, digamos, a las tareas del hogar? A lo que es, digamos, los roles vinculados a la maternidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que el género nos remite, nos orienta, nos determina es que hay características que socialmente se atribuyen por cuestiones vinculadas a ese binarismo, digamos, que establece el sexo como categoría biopolítica, pero también basadas en la orientación sexual. Es decir, como veremos a continuación en la definición de orientación sexual, por el hecho de ser gay, lesbiana, bisexual, la sociedad también construye prejuicios, construye ideas, construye sesgos, y justamente lo que nos remiten es esta idea de cuáles los comportamientos, conductas o las acciones esperadas por una persona en función de su sexo registral o de su orientación sexual. Pensar en el género es justamente pensar en las construcciones culturales, pero también en las construcciones individuales de cómo cada persona desarrolla, digamos, dentro de su libre desarrollo de la personalidad, el género en la construcción propia.
y cómo esa construcción propia entra en diálogo y a veces también entra en disputa con las construcciones sociales de lo que se espera en función del sexo o la orientación sexual. Entonces, el género justamente como una construcción tanto social como individual es una cuestión que puede, digamos, vincularse con el sexo, en el sentido, por ejemplo, de una persona nace con el sexo registral masculino y su género, en su autoconstrucción, su autopercepción es también masculino, estaremos hablando de una persona cisgénero. Pero ¿qué pasa? Porque nuevamente también en la construcción individual del género puede haber una, digamos, distinción entre el sexo registral y el sexo, digamos, o el género, digamos, que uno desarrolla en su vida social y en su vida individual, estaremos hablando de una persona trans. Entonces creo que esto es muy interesante para pensarlo y analizarlo desde la categoría de género como una categoría de análisis, de reflexión sobre cómo se construyen las sociedades a partir del binarismo y a partir de una idea que también va a ser bien interesante explorar a lo largo de este curso, que es la idea de lo heteronormativo, es decir, lo heterosexual como estándar esperado y estándar deseado de determinadas sociedades. Nuestra sociedad, vamos a ver con algunos ejemplos, es una sociedad, digamos, donde lo heteronormativo, lo heterosexual, es la definición y el estándar esperado, ¿no? Y que justamente, digamos, romper, digamos, o entender el género como una construcción individual es también muy, muy importante para romper esos mitos, prejuicios, sesgos que llevan finalmente a situaciones de discriminación basadas en el sexo o en la orientación sexual. Justamente, hablando de orientación sexual, vamos a definir la misma. Entendemos orientación sexual como la relación a los géneros a las que se orienta la atracción afectiva, romántica y o erótica, por autonominación. Entendemos, por lo tanto, la orientación sexual como hacia dónde se trasladan los afectos, hacia quién están dirigidos mis afectos. Si mis afectos están dirigidos a una persona de un género distinto al mío, se me calificará como o se me pondrá la etiqueta de heterosexual. Si mis afectos están dirigidos a una persona de mi mismo género, la etiqueta que, digamos, que aparecerá será la de persona homosexual, gay, lesbiana. Pero nuevamente esas no son etiquetas que se colocan desde afuera, sino también son construcciones de la identidad. Y es muy importante entender la identidad en su integralidad. La identidad no solo es el sexo registral, no solo es el género con el que uno se identifica, sino es también los afectos y hacia quiénes están dirigidos. Y lo que vamos a ver también en ese curso es cómo la orientación sexual, si bien es una categoría protegida, es una categoría que finalmente en el día a día, en nuestra cotidianidad y sobre todo en el ejercicio de derechos, es una categoría que está limitada por el ser o no ser heterosexual. Cuando justamente deberíamos entenderla como una cuestión que, independientemente de las orientaciones, de los efectos, la protección debería ser igual para todos, todas y todes. Pues justamente estamos hablando del nivel más básico, digamos, de entendimiento y registro, digamos, de las relaciones humanas, ¿no? De hacia quién van dirigidos los afectos, ¿no? Y cómo eso nos coloca justamente en una sociedad como la nuestra, con determinadas etiquetas, con determinadas cargas, con determinados prejuicios, pero que nuevamente, si partimos de la propia definición, es entender que estamos hablando de hacia quién se orienta, hacia quién se dirige mi afecto, y que eso debería ser una materia, digamos, que no genere mayor controversia, que no genere mayor inconveniente en el ejercicio y protección de derechos, pero que lamentablemente no ocurre así. Finalmente vamos a cerrar esta parte de definiciones con la definición de identidad y expresión de género. La identidad de género la definimos como la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual puede o no corresponder con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Entonces, nuevamente esto nos vincula con la definición de género de la que hablábamos, y que justamente el reconocimiento de la identidad de género nos permite entender que habrá personas que se identifiquen con el sexo con el que fueron, digamos, asignados al momento del nacimiento. Entenderemos a esas personas como personas cisgénero, pero también hay personas desde su vivencia interna,
desde, digamos, su autoidentificación, que no se vinculan justamente con ese sexo asignado al nacer, y que su expresión de género, su identidad de género, es distinta a la que el sexo registral, digamos, señala, que justamente nos permite reconocer la identidad de género como esa vivencia individual, esa vivencia que puede incluir o no la expresión de la vivencia personal del cuerpo. ¿En qué sentido? Para considerar a una persona transgénero, una persona trans, no necesariamente tenemos que exigir, demandar, y eso también lo vamos a desarrollar a partir de los estándares internacionales de derechos humanos, que esa persona se haya sometido a un proceso, digamos, hormonal, a un proceso quirúrgico, a algún tipo de intervención médica, porque nuevamente la identidad de género se reconoce y se identifica desde la autonominación, desde aquella vivencia interna, individual, permanente, pero en construcción, de cómo cada persona siente y vive el género en su cotidianidad, en sus relaciones individuales, en sus relaciones colectivas, en sus relaciones sociales, pero partiendo justamente desde una visión propia, personal, eh, desde la que se define, ¿no? Y la expresión de género será cómo aquella persona decide expresar su género. Y como les mencionaba, esto puede incluir vivencia personal del cuerpo, pero también puede decidirse que no las incluye. Para entender un poquito más estas definiciones, pasemos al siguiente gráfico, y creo que es muy, muy interesante, ¿no? Justamente hablábamos, cuando hablamos de identidad de género, que nos permite reconocer a las personas transgénero. Una persona trans es aquella cuya identidad y expresión de género no coincide con el sexo asignado al nacer. Pero también cuando veíamos el sexo como categoría biopolítica, mencionábamos a las personas intersexuales, que justamente nos hablan de estas variaciones genitales, gonadales y cromosómicas que no se ajustan a los criterios culturalmente definidos sobre la fisonomía de un varón o de una mujer. Y que nuevamente, ¿no? Porque la categoría sexo, como parte de una categoría política, parte de criterios culturalmente definidos de cómo uno entiende el cuerpo del hombre y de la mujer. Y sea algo que sale de eso, es algo que se invisibiliza, no se nombra y no aparece, digamos, dentro de una protección jurídica determinada, como es el caso de las personas intersexuales. Eh, Pasemos justamente a revisar, ¿no? La idea de sexo biológico, que nos remite no solo a la idea binaria de femenino y masculino, sino también donde aparece lo intersex, como justamente mencionábamos hace un momento. La idea de la orientación sexual, que justamente está acá descrito desde un corazón, los afectos, hacia quién van dirigidos, y un poco en función justamente de hacia quién van dirigidos, una persona se puede autonominar como heterosexual, bisexual, lesbiana, homosexual, dentro de un espectro muy amplio, muy diverso, que nuevamente responde a una autonominación propia de hacia quién van dirigidos los afectos. Tenemos también la identidad de género, donde podemos tener a una mujer, a una persona no binaria, a un hombre, a una persona cis, a una persona trans, transfemenina, transmasculina, transno binario, porque nuevamente la identidad de género responde o está muy, muy vinculada con la autoidentificación. Cómo uno vive, cómo uno desarrolla, construye, expresa el género con el que uno se identifica. Entonces, no puede esto estar determinado simplemente por una categoría biopolítica del sexo, sino es una, como les mencionaba, el género es una construcción social, pero al mismo tiempo individual que tiene, merece, como vamos a ver a lo largo de este curso, tiene también una protección determinada. Y finalmente tenemos la expresión de género, donde una persona puede expresarse, puede desarrollarse en función de cómo quiere expresarse, digamos, en su relación con la sociedad, con los vínculos que establece, donde puede haber una expresión de género más femenina, más andrógina, más masculina, pero que no necesariamente tiene que guardar relación con la identidad de género de una persona, porque nuevamente, cómo cada uno expresa el género es una decisión propia e individual que merece también una protección. Creo que estas definiciones justamente nos aproximan a la relación que tienen con el derecho a la identidad. Todos estos componentes, el componente, digamos, del sexo, el componente de la identidad de género y el componente de la orientación sexual, forman parte de la identidad de un individuo. Entender que la identidad está dividida en partes no guarda mucho sentido con
cómo cada uno se construye en sociedad. Y pensemos, por ejemplo, desde el ejemplo de una persona cis heterosexual, ¿no? Eh, una persona cis heterosexual nace con un sexo biológico asignado, que luego en su desarrollo, digamos, de vida, ve que coincide, digamos, su expresión de género, su identidad de género, cómo esa persona se identifica con el sexo registral y los afectos que tiene, digamos, aquello que constituye también parte de la identidad, como es a quién, digamos, traslado mis afectos, tiene también un reconocimiento jurídico, a partir de la posibilidad de establecer unión de hecho o establecer un matrimonio, digamos, en las características que se establecen en nuestro Código Civil, como el matrimonio entre hombre y mujer, ¿no? Es decir, la identidad de un individuo cisgénero heterosexual tiene un reconocimiento, digamos, en su completa identidad, porque la identidad de una persona está construida desde el sexo, desde el género, pero también desde la sexualidad. Todos esos son componentes que forman parte del derecho a la identidad. Y como tal, el derecho a la identidad tiene un reconocimiento, tanto en la Constitución Política del Perú, donde en el artículo 2 se menciona que toda persona tiene derecho a su identidad, pero también en los desarrollos del Tribunal Constitucional, que en la sentencia 06040-2015, acción de amparo, establece que este tribunal advierte que existe una fuerte tendencia de reconocer que existe un derecho a la identidad de género, el cual forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la identidad personal, ¿no? Entonces, como individuos tenemos el derecho a la identidad y nuestra identidad, como hemos visto en las definiciones, está compuesta de una serie de elementos: sexo, género y orientación sexual. Nuestra sexualidad es también un componente de la identidad. Y como tal, como derecho, digamos, a la identidad, debe tener una protección. Y el propio TC lo desarrolla en el sentido de establecer con absoluta claridad que hay una tendencia en justamente que este componente de la identidad de género es parte también del derecho a la identidad que está consagrado en nuestro artículo 2 de la Constitución. Entender a la identidad como elementos dispersos, como elementos donde cada cuestión está, eh, digamos, con variables diferentes o con cuestiones que no forman parte de la integralidad de un individuo, es pensar en una identidad dividida, separada. Y la identidad es una sola, y la identidad se compone de una serie de elementos, donde el sexo está presente, donde el género está presente y donde también está presente la orientación sexual. Es por eso que cuando veíamos esas definiciones, lo que estamos construyendo son definiciones de lo que construyen la integralidad de la identidad de un individuo. Integralidad de un individuo que, como vemos, está consagrada en la Constitución y que además el TC ha reconocido que la identidad de género es parte, es componente del derecho a la identidad personal. Con eso, en esta sesión de hoy hemos podido ver una aproximación a la diversidad sexual dentro de esta idea de identidad sexual como una categoría que aparece en diversas jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que abarca la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual. Asimismo, hemos podido desarrollar una serie de definiciones donde es fundamental tener una claridad de las definiciones de sexo, identidad de género y orientación sexual, porque esto determinará el alcance de la protección de estas categorías en el ejercicio del derecho del individuo. Me detengo un momento para clarificar este punto. Para clarificar justamente este punto, ¿no? Cuando veamos ya en temáticas más específicas cada una de estas definiciones tiene una protección como categorías en el ejercicio de los derechos del individuo. Si bien todas forman parte del derecho a la identidad de las personas, cada una de estas nos marcará situaciones distintas donde los estándares internacionales, donde el derecho nacional y el derecho nacional comparado han desarrollado alcances de protección y garantía de estas categorías: sexo, identidad de género y orientación sexual, justamente a partir de reconocer cómo en situaciones donde aparecen las identidades trans, donde, digamos, se rompe, digamos, la idea de sexo biológico binario masculino y femenino y aparecen las personas intersex, donde tenemos sociedades muy marcadas por la idea de lo heterosexual como la normalidad,
y que cualquier cuestión que, digamos, sea diferente en cuanto a la orientación sexual es perseguida, es sancionada o tiene un trato discriminatorio, va a ser muy importante que reconozcamos cada una de esas definiciones para entender también la protección en estas categorías, tanto en el derecho internacional como en el derecho nacional. Finalmente, como dos últimas ideas que quisiera, digamos, desarrollar con ustedes en esta primera sesión, establecer la relación entre diversidad sexual y el derecho a la identidad, ¿no? Los conceptos que hemos descrito forman parte de la construcción del derecho a la identidad del individuo. Nuevamente, como les mencionaba, pensar en un individuo solo como aquella información que se registra en el DNI es no reconocer la identidad de una persona. La identidad de una persona se construye también desde el sexo, desde el género y desde la sexualidad. Y esos elementos, y es por eso que hablábamos del sexo como categoría de vida política, de la identidad de género y la orientación sexual, tienen un correlato con justamente el derecho a la identidad del individuo y cómo estas son categorías protegidas dentro del principio de igualdad y no discriminación. Si pensamos que la identidad de un individuo simplemente es contar con un DNI, estamos desconociendo componentes fundamentales del desarrollo de la libre personalidad, que son claves y fundamentales para tutelar y proteger la identidad de un individuo en su conjunto y con toda su complejidad. Y que justamente para protegerlas y entenderlas como categorías protegidas, partimos del principio de igualdad y no discriminación para entender, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué a determinadas personas por haber nacido con una condición o con una, digamos, condición intersex, o por, digamos, ser una persona trans, o por ser una persona gay o lesbiana, tienen un trato diferenciado, tienen un trato discriminatorio, tienen un trato excluyente, ¿no? Entonces creo que vincular estas definiciones con la temática que vamos a ver va a ser muy importante y es por eso que recalco la importancia de tomarnos unos minutos para revisar bien las definiciones, tenerlas claras y sobre esa base continuar con los temas que desarrollaremos en el curso, ¿no? Una última idea antes de cerrar estas conclusiones es que justamente la identidad de género es un componente del derecho a la identidad. Si no nos basta con justamente reconocer que un individuo, digamos, en su construcción identitaria, tiene presente al sexo, al género y a la orientación sexual como elementos que constituyen esa identidad, el Tribunal Constitucional lo ha dejado muy claro en el caso de Ana Romero Saldarriaga que citamos en las diapositivas anteriores, ¿no? Donde se señala que la identidad de género forma parte del derecho a la identidad consagrado en nuestra Constitución. Con eso vamos cerrando esta primera sesión, recordando que las fuentes que revisamos hoy día fueron el caso Atala Garrifo y Niñas versus Chile, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también de la misma Corte, la Opinión Consultiva 2417, y también de la misma Corte el caso Vicky Hernández y otros versus Honduras. También los invito y las invito a revisar los principios de Yoga Carta, que recoge una serie de definiciones que creo que les van a ser muy, muy útiles para este curso. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.